Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. Hemos estado estudiando Génesis durante muchos días y casi la mitad de ese tiempo hemos estado viendo la vida de Jacob. De hecho, la mitad de los 50 capítulos de Génesis involucran a Jacob de una forma u otra. Hemos visto sus defectos y fracasos. Hemos también notado sus fortalezas y sus éxitos. Lo conocemos como una persona real, como un hombre auténtico, llamado y siguiendo a Dios. Tiene defectos, pero crece bajo el cuidado amoroso de Dios. Claramente, es una figura importante en este libro y en el plan de Dios para el mundo. A continuación, estaremos estudiando el capítulo 48 del libro de Génesis. Qué emocionante recorrido estamos llevando. En cierto sentido podríamos decir que Jacob encarna la respuesta de Dios al pecado de Adán. La vida de Adán comenzó con perfecta facilidad en el jardín y terminó en luchar y trabajar en el desierto. Si bien la vida de Jacob comenzó en lucha y trabajo, pero culminará en paz y tranquilidad, viviendo en el oasis de Gosén. Y hoy aprenderemos otra razón por la que Jacob es tan único en el plan de Dios. Obviamente, ya sabemos que su familia se convierte en la nación de Israel, el centro del plan de redención de Dios. Pero Jacob es el último de los patriarcas. Hoy decimos Abraham, Isaac y Jacob. Nunca agregamos otro nombre después de estos tres. Hoy aprenderemos por qué. Así que hemos llegado al momento de concluir la historia de Jacob. Nos quedan 3 capítulos solamente. En estos capítulos vemos varios hilos sueltos, atados. Primero observamos cómo termina la vida de Jacob. En segundo lugar, aprenderemos cómo la promesa de la semilla y de la primogenitura avanzar hacia la familia de Israel. Y en tercer lugar, vemos el final de la historia de José, que está estrechamente relacionada a Jacob. Y finalmente, en todas las cosas llegamos a apreciar la soberanía de Dios, obrando para lograr sus propósitos a través de la familia. Muy bien, toma tu Biblia y vamos a estar leyendo el capítulo 48 de Génesis. Y leemos que dice así, Génesis 48. Cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José, a tu padre ya le queda poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus hijos, a Manasés y a Efraín. Cuando José llegó, le dijo a Jacob y a su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Con estas palabras te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones, y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesiones perpetuas. Bien, el Dios omnipotente se le apareció en la luz, está diciendo aquí. Este es el nombre que se le llama a Betel, donde Jacob conoció a Dios. Jacob recordaba vívidamente ese encuentro excepcional con Dios. También le dice que a José que lo va a hacer crecer y lo multiplicará. La manera de expresarse de Jacob es un recordatorio exacto de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 17. Abraham tuvo la preocupación de pasar las palabras exactas de la alianza de Dios con él a los herederos de la alianza, porque las palabras exactas de Dios eran importantes. Luego vemos en el capítulo 48, el versículo 5 al 6, que dice, ahora reclamo como hijos míos a estos 2 muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo. Heredarán tierra dentro de los límites de los territorios de los hermanos de Efraín y Manasés. Bien, como Rubén y Simeón serán míos, mencionó, ¿verdad? Rubén y Simeón fueron el primero y el segundo que nacieron de Israel. Jacob recibe a los 2 hijos de José como adoptados en la familia, el más alto nivel, como si fueran el primero y segundo hijo, les está dando a entender. Tal vez son reemplazados de Rubén y de Simeón, que se encontraban en un sentido descalificados de la posición de estatus y liderazgo en la familia de Israel a causa de sus pecados. No sé si los recuerdan. Ellos serán míos, les está diciendo.
Al adoptar a Jacob, Manasés y Efraín, explica el por qué hay 12 tribus, que a menudo figuran en diferentes combinaciones. A causa de esta adopción, en realidad hay 13 hijos de Israel. Nacieron 12, pero José se dividió en 2 tribus. Así que, como las tribus se enumeran a través del Antiguo Testamento, que pueden hacer trucos y seguir siendo 12 tribus, hay más de 20 formas diferentes de enlistar las tribus del Antiguo Testamento. Dado que el número 12 a menudo se asocia con el gobierno o la administración ante los ojos de Dios, hay 12 tribus, 12 apóstoles, 12 príncipes de Ismael, 12 pilares en el altar de Moisés, 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, 12 tortas de pan de la proposición, 12 bandejas de plata, 12 de copas de plata, 12 cacerolas de oro para el servicio del tabernáculo, 12 espías para investigar la tierra. ¿Ven que está el 12 por todos lados? 12 piedras conmemorativas, 12 gobernantes bajo Salomón, 12 piedras en el altar de Elías, 12 en cada grupo de músicos y cantantes para el culto de Israel, 12 horas en un día, 12 meses en un año, 12 hombres de Éfeso llenos del Espíritu Santo, 12,000 de las 12 tribus sellados, preservados a través de la tribulación. El cielo tiene 12 puertas de 12 perlas y 12 ángeles en las puertas. Y la Nueva Jerusalén tiene 12 bases, cada uno con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Su longitud y anchura y altura son de 12,000 estadios, y el árbol de la vida en el cielo tiene 12 frutos. El número 12 es especial definitivamente para Dios. Muy bien. En el Génesis 48, el versículo 7 nos dice: hace mucho tiempo, cuando yo regresaba de Padán Aram, a Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Éfrata, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí, junto al camino que va a Éfrata. Aquí vemos una parte importante, ¿no? Él estaba mencionando lo difícil que fue para él enterrar allí a su amada Raquel. Pero seguido de esto viene la parte de la bendición. Dice: entonces Jacob miró a los 2 muchachos. ¿Estos son tus hijos?, preguntó. Sí, dijo José. Estos son los hijos de Dios que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo: acércalos más a mí, para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad. Apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos, y Jacob los besó y los abrazó. Entonces Jacob le dijo a José: nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el cielo. José vivió su vida como un alto funcionario de Egipto, chicas, durante muchos años, y no tuvo contacto con su padre durante ese tiempo. Sin embargo, no había disminuido el respeto que tenía hacia su padre. Del versículo del 13 al 14 nos dice: después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob, y con su mano izquierda puso a Manasés en la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó los brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos, es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor. En la Biblia, la mano derecha siempre da la idea de la posición privilegiada, porque en términos generales la mano derecha es la mano de la fuerza y de la habilidad. La mano derecha incluso se asocia con la fuerza de Dios. Eso lo veremos más adelante en nuestro libro de Éxodo, en el 15:6. Y es a favor también, lo vemos también en el Salmo 16, versículo 11. Y también la mano derecha es la ayuda de Dios. Salmo 20, versículo 6. Por eso Jesús describe como sentados a la diestra del Dios Padre. Eso lo encontramos en Marcos 14:62. Israel sabía exactamente lo que pretendía hacer. Él escogió deliberadamente el segundo hijo para recibir su bendición, mayor que el primogénito. Vemos en el versículo 15 al 16, dice: luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios
que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. El ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Muy bien, vemos que Israel le dio también la misma bendición a sus dos hijos, pero el hijo de la mano derecha recibió una mayor porción de la bendición. Esto se cumplió en la historia de Israel. Ambas tribus fueron bendecidas, pero Efraín fue mayor como tribu, hasta el punto en que el nombre de Efraín se utiliza para referirse a toda la nación del norte de Israel. El testimonio de Jacob era testimonio de la gracia y no por mérito personal. Él no estaba diciendo lo fiel que era Dios, sino cuán fiel era Dios con él, porque definitivamente sabemos que pues él tuvo muchos altibajos y no fue tan fiel muchas veces. La frase, el Dios me ha alimentado, es literalmente el Dios que me ha pastoreado. Esta es la primera mención en la Biblia de Dios como un pastor de un pueblo. En los versículos más adelante, el 17 al 20, nos dice, pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se levantó para pasarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande, y su descendencia se formará una multitud de naciones. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan su bendición. Dirá, que Dios los haga tan prósperos como Efraín y Manasés. De esta manera, Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Así no, padre mío, porque este es el primogénito, fue lo que le dijo José un poco molesto. Cuando los dos hijos de José se pusieron delante de Israel, lo más grande, Manasés, estaba ante la mano derecha de Israel y el menor estaba a la izquierda. José les colocó intencionalmente para que el grande pudiera recibir la bendición de la mano derecha, según la costumbre. Sin embargo, Isaac deliberadamente cruzó las manos y puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Efraín no era el primogénito, pero Dios lo escogió para tomar la posición de primogenitura. En Jeremías 31:9 describe lo siguiente, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Esto muestra cómo la idea del primogénito en la Biblia es a menudo una posición de superioridad y no necesariamente significa el primer lugar en la matriz. David tuvo la posición de primogénito a pesar de que él era el hijo más joven. Eso también lo estaremos viendo más adelante cuando él es elegido. Dentro de todos sus hermanos, él es el más joven y podría decirse que era como el más debilucho físicamente. Jesús tenía la posición superior de primogenitura. Lo vamos a ver en Colosenses 1:15. Aunque esto significa que Jesús es literalmente el primero en nacimiento, criatura de Dios, porque Jesús no fue creado. Ok, vamos entonces al versículo 21 al 22. Dice, entonces Jacob le dijo a José, mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. Y además de lo que he dado a tus hermanos, te doy a ti una porción adicional de la tierra que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. El padre le está diciendo aquí, he aquí, yo muero. Este es verdaderamente el paso de la antorcha a José. Ya él estaba pasando, por decir así, el legado. Israel fue el último de los 3 grandes patriarcas que pasan en la escena. De ahí no se ve más. Dice, si Abraham muere, ahí está Isaac. Y si muere Isaac, ahí está Jacob. Y si Jacob muere, ahí está José. Y si muere José, Efraín y Manasés le sobreviven. Al Señor nunca le faltará un campeón para llevar su alto estándar entre los hijos de los hombres. Solo roguemos a Dios que levante más ministros fieles en el día de hoy. Si nosotros lo oramos
con todo nuestro corazón sabemos que Él lo hará. Oremos para que Él mande ministros fieles de día y de noche. Tenemos mucho de esta especie, pero ojalá pesaran más el Evangelio para poder que la gente lo amara con pasión y tomara la posición que corresponde. Tenemos demasiado lenguaje fino, mucha elocuencia, pero muy poca de la predicación sencilla del Evangelio. Pero Dios va a seguir el ritmo de su sucesión. No te preocupes por eso tampoco. Cuando Esteban se estaba muriendo, Pablo no estaba lejos. Cuando Elías fue llevado, dejó su manto sobre el que estaba con él. Y dice así: a ti te he dado, le estamos mencionando aquí, ¿no? Lo que decían a Jacob a José, a ti te he dado una parte más que a tus hermanos. Él se refiere a que José es padre de 2 tribus, mientras que cada uno de sus hermanos solamente es parte de una. Al parecer, cuando aún estaba en Canaán, Jacob luchó por el control de una porción de tierra de los amorreos y traspasó el terreno a José y a sus descendientes. Los descendientes de José tomarían esa tierra 400 años más tarde. Y también les recordó que Dios estará con vosotros y hará volver a la tierra de vuestros padres. Con esto se completa una obra maravillosa, en cuanto que Jacob reconoce de la presencia de Dios en su vida. En Génesis 28:15 encontramos: yo estoy con vosotros. Dios le da al joven creyente todas las garantías posibles de su presencia y su gracia. En Génesis 31:3 nos vuelve a decir: yo estaré con vosotros. Dios espera que el creyente maduro confíe en Él. Estará con vosotros, incluso cuando solo tenemos la promesa de su presencia. En Génesis 31:3 dice: entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y de tu pariente, y allí yo estaré contigo. Dios ha estado conmigo. Génesis 31:5. Dios le ha dado un glorioso testimonio del creyente maduro, capaz de decir cómo Dios ha estado con nosotros, incluso cuando no hemos sentido su presencia en la forma que uno desea. Chicas, Dios ha estado con nosotras en cada momento de nuestras vidas, en nuestras debilidades, en nuestras alegrías, en los momentos que necesitamos ser animadas. La presencia de Dios está con nosotros. Esa es su promesa. Y en el versículo 48-21 dice: entonces Jacob le dijo a José: mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo. ¡Qué precioso! Él está pasando nuevamente ese legado a su hijo. Le está recordando de que Dios estará con nosotros. Podemos ver cómo José es una imagen de Jesús. Sus hermanos fueron expulsados de su propia tierra. En su segunda aparición no va a sus hermanos primero, ellos vinieron a él. Él conocía a sus hermanos, aunque era un desconocido y ellos no le conocían. Él bendijo a sus hermanos sin que ellos lo supieran. Él quería que todos sus hermanos vinieran a él. Había una brecha significativa del tiempo entre la relación inicial con sus hermanos y la segunda vez que se relacionó con ellos. Él libró a sus hermanos de todo lo que había ocurrido. Su segunda venida con sus hermanos tuvo 2 apariciones. Él le dio a conocer a sus hermanos cuando se presentó por segunda vez a ellos. Él se reveló como un hombre compasivo. Sus hermanos se arrepintieron por haberlo rechazado con lágrimas y gran asombro, y no permitió la comunión como en el comer juntos hasta que sus hermanos se arrepintieran y él se revelara a sí mismo. Sus hermanos salieron a proclamar su gloria. Él hizo provisión para sus hermanos, preparó un lugar para sus hermanos y él mismo los recibió. ¡Qué hermoso! Él puso a los judíos y a los gentiles en la tierra juntos. ¿Ven? Todo esto también es Jesús, para ti y para mí hoy. Él es todo esto. Él está esperando que tú te arrepientas y que tú puedas cenar con Él, pero con un corazón limpio. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto a cenar con Él? 2 cositas que quiero recalcarles hoy. Dios está contigo. Nunca estás sola. Él prometió que estaría contigo todos los días de su vida. Y también Él está esperando para que cenemos juntas. Él te está anhelando. Él anhela tu presencia. Él anhela que tú le busques con un corazón contrito.
Nos veremos mañana en el siguiente capítulo.